Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia. Buenos días, podcast escuchas. Saúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de retomar las actividades de divulgación. Sí, un rato sin grabar. Bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Francisco Guzmán. Un gusto saludarlos. Saúl, si me permites leer un poco sobre nuestro invitado. Adelante, cuéntanos a nuestros podcast escuchas quién es el invitado de hoy. Bueno, a mí me parece un tema interesante, pero adelante. Ok, mire, el invitado de hoy es el doctor Francisco Guzmán, licenciado en Físico-Matemáticas por el IPN, doctorado en Ciencias por el CIEMBESTAB, ha realizado estancias postdoctorales, una en Alemania en el Max Planck Institute for Gravitational Physics, perdón por mi francés, otra en el Center Computation of Technology en Luisiana, Estados Unidos. Sus áreas de investigación son las ecuaciones diferenciales parciales, la hidrodinámica, plasmas, condensados de Bose-Einstein, fluidos complejos, difusión, poblaciones. Actualmente es investigador nacional de nivel 3 y profesor investigador en el Instituto de Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Perfecto, tenemos a un físico con nosotros. Sí, doctor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Pues gracias por la presentación. Todas las disciplinas que mencionaste están concentradas en algo que se conoce como modelación matemática. En la ciencia básica o aplicada trabajamos con el método científico y una parte esencial del método científico es la modelación matemática. Todo eso que mencionaste son subdisciplinas, son temas de la metodología científica concentrada en algo que se llama modelación matemática. Ok, ¿cómo podríamos definir modelación matemática? Bien, una modelación matemática es una interpretación de cómo funcionan los procesos que observamos. Pueden ser procesos de ciencia básica o pueden ser procesos sociales. Desde que el Homo sapiens tiene uso de razón, interpreta la realidad y usa estas interpretaciones para su beneficio. De hecho, una de las ventajas del Homo sapiens es que tenía esa capacidad de interpretar, predecir e imaginar escenarios futuros. Eso es lo que le dio ventaja sobre las otras especies del género Homo. Muy bien. Yo tengo un montón de dudas. Bueno, no sé si quiera avanzar más acerca del método científico. ¿Quiera comentar algo más? Porque ahorita ya me voy a soltar preguntando un montón de cosas. Sí, por supuesto. Ese fue el inicio. Posteriormente se ha ido sistematizando la modelación. Todos los fenómenos se han atribuido a algunas ideas. De hecho, una idea muy importante que permitía interpretar todos los fenómenos y procesos que ocurren en la vida, pues fue el fenómeno religioso, ¿verdad? La interpretación religiosa. Entonces, en todas las culturas se interpretaban los fenómenos como consecuencia de causas inexplicables, divinas. Místicas, sí, en algunos casos, atribuidas a divinidades de todos los tamaños. Conocemos las culturas, religiones politeístas o monoteístas. Siempre tienen una narrativa que permite interpretar cuándo le va bien o cuándo le va mal a una cultura, cuándo enfrentarse en una guerra, cuándo sembrar, cuándo no, etc. Entonces son modelaciones, son modelos, son interpretaciones de la realidad. Por supuesto, hasta muy recientemente, hace aproximadamente unos 550 años, empezó a sistematizarse este tipo de interpretaciones de la realidad. En esa época comenzó a constituirse lo que hoy conocemos como el método científico, que es lo que indiscutiblemente disparó el desarrollo de la cultura humana. Sí, por supuesto. Y bueno, yo ahí he leído un poco de filosofía de la ciencia porque me llama mucho la atención cómo va surgiendo por etapas. Y luego el contexto marca en qué momento de la historia las cosas pueden ocurrir.
O sea, yo creo que las condiciones previas a esa etapa en la que usted dice, hace 500 años, con toda la filosofía de Descartes y los demás, pudieron florecer las ideas científicas. ¿Y cómo ha evolucionado hasta ahora? Bien, durante la historia hay unas etapas muy, muy claras. La historia pues, surge desde el momento en el que los humanos la registran los hechos. Entonces, hay una época que conocemos todos por cultura general, que es la época brillante de los griegos antiguos. Estos griegos eran grandes matemáticos, eran grandes científicos, grandes pensadores. Los filósofos más famosos tenían sus interpretaciones de todos los fenómenos, desde los fenómenos divinos hasta los fenómenos naturales de la física moderna, ¿verdad? La mecánica, por qué una piedra viajaba en tal o cual trayectoria, ¿verdad? Había interpretaciones para todo. Las matemáticas eran muy importantes, ¿verdad? Y bueno, hubo una época en la que se estancó, de hecho se perdió todo este avance cultural, no solamente filosófico, interpretativo de la realidad, sino también artístico. Entonces uno puede recordar o ver en los museos las esculturas las esculturas que sí sobrevivieron de la época griega antigua, y cómo hubo un lapso que se conoce como el oscurantismo, ¿verdad? En el que las pinturas incluso no tenían perspectiva, no había un manejo de la luz para dibujar algo, eran pinturas en 2 dimensiones que no te decían nada, eran planos nada más. Y esto, y el verdadero arte, por ejemplo, plasmado en 2 dimensiones, de las realidades en 3 dimensiones, resurgió en el Renacimiento, precisamente. Entonces, en la época en que empezó a haber una revolución. No es una casualidad que esta revolución del pensamiento y de la cultura haya coincidido con una crisis dentro de la religión occidental más importante. Entonces, hubo una revolución, hubo un cisma, y eso dio origen a que muchos librepensadores tuvieran cierta libertad de empezar a instituir, a restablecer, a renacer el conocimiento y los métodos que ya se conocían desde antes. Ahora, en esta versión occidental de la historia casi siempre se omite un ingrediente muy importante, que es la contribución del mundo árabe o musulmán a la recolección de todo el conocimiento griego. Entonces, a ver, en el siglo VII aproximadamente surge el Islam y se constituye muy pronto en una institución destinada a resaltar la humanidad, a preservar el conocimiento, a impulsarlo. Y por mucho tiempo, esto se omite mucho en la historia más conocida, ellos conservaron y mejoraron el conocimiento científico de los griegos. Ellos lo tradujeron todo al árabe y lo conservaban. Cuenta la leyenda que tenían aduanas en los puertos que ahora están en Turquía, en los que cada barco que pasara ahí se le decomisaban los libros, se traducían y se les regresaba una copia. Venga para acá. Claro, entonces se convirtieron en una potencia del conocimiento. Ellos desarrollaron todas las matemáticas de estos siglos en los que en Occidente o en la cultura occidental, europea central, se quedó estancado. Los números árabes. Nada de que en Italia o en Alemania o en Francia había matemáticas. Era en el mundo árabe. Por eso el álgebra empieza con al. Y muchos de los teoremas del álgebra pues tienen su origen en el mundo árabe, son matemáticos árabes. Además había astrónomos ahí en Mesopotamia en ese tiempo, mientras que en el mundo occidental eran puras guerras, eran las cruzadas, vamos a recuperar Tierra Santa. Los musulmanes trabajaban en ciencia. Bueno, este conocimiento fue heredado después, reinsertado en Europa Central. Entonces, algunos de los teoremas que después resurgieron, se reescribieron, ya habían sido demostrados. Hay una gran casualidad. En el Nuevo Mundo, América, había algo parecido. Había astrónomos y matemáticos muy buenos. Todos sabemos que los mayas eran unos buenos observadores de la naturaleza, que determinaban patrones y describían fenómenos. Eran expertos en detectar regularidad en las observaciones. Por eso eran buenos astrónomos.
¿no? Quizá se sobredimensiona la matemática. No trabajaban con números que no fueran enteros. Esa era una dificultad. Aunque muchos dicen que el cero es una gran contribución, pues en realidad en el mundo árabe y en Europa nunca necesitaron de esto. No ¿verdad? tenían el cero porque no les hacía falta. Así es. Aún. Así es exactamente. Ahora, hay una anécdota muy importante en el desarrollo del conocimiento y del método científico. Fíjense, para que todos los escuchas se den una idea. En Europa, imagínense Europa del siglo XVI, 1500, finales de 1400. Tenemos una idea por las imágenes de las películas o los relatos que narran, una Europa sucia, ¿no? Una Europa, vivían en calles sucias, no había drenajes muy buenos, como sí los había aquí en el Nuevo Mundo, por ejemplo. Ajá. La medicina era terrible, para curarte una fiebre te sacaban sangre. Los matasanos. Entonces, exacto, entonces resulta que los españoles traían entre sus integrantes a gente muy sabia. Uno de ellos fue Fray Bernardino de Sahagún. Lo que hizo fue, para empezar, pues enseñar castellano a los muchachos que veía que eran más inteligentes. Entonces hizo de un equipo, lo que ahora serían unos postdocs, ¿verdad? Aquí en México. Desde entonces ya traían eso. Claro, ¿no? Los mejores que podían, que lo acompañaron en una travesía por toda la Nueva España. Y entonces recolectaron todo el conocimiento de la herbolaria y de la medicina y del conocimiento prehispánico de todas las culturas. No solamente eran los aztecas, ¿no? Los mexicas, sino todas las culturas, todo el mosaico cultural que había en México. Y entonces escribió muchos tomos de todo el conocimiento. Y resulta que esto se constituyó después, o se conoce ahora como el Código Florentino. En realidad es todo el conocimiento recopilado por estos ayudantes de Fray Bernardino de Sahagún, se constituyó en tomos. La persona que adquirió estos tomos, o una copia de estos tomos, fue uno de los Medici, que era una de las personas más ricas, pues, de Florencia, que financiaba y era mecenas de los artistas, como, bueno, esta familia financió los trabajos de Da Vinci, o todos los pintores famosos y científicos famosos, ¿verdad? Y se conoce ahora como el Código Florentino, ¿verdad? Bueno, ¿qué contenía este Código Florentino? Contenía básicamente el método experimental de los prehispánicos. La medicina prehispánica tenía éxito porque estaba basada en el conocimiento empírico. Es decir, ¿para qué sirve este té? Pues después de miles de pruebas, de cientos de generaciones, se sabía para qué servía una hierba y para qué servía otra. Y este código contenía, pues, todo ese conocimiento. Y hay algunos autores de la historia de la ciencia que defienden que el método científico surgió en Europa, o resurgió, gracias al conocimiento que recopilaron aquí en la Nueva España. ¿Ah? Entonces, el método experimental, antes no había método experimental, te digo, se curaban una fiebre sacándole sangre, y acá se la curaban pues con tés, hierbas y otros métodos, ¿verdad? Que funcionaban, que eran mucho más efectivos. Sabían que la higiene era muy importante, y de pronto empezaron a haber calles limpias en Europa, los Medici se volvieron más millonarios, hubo médicos florentinos que se empezaron a volver millonarios porque aplicaban el método que se había, pues, copiado de la Nueva España. Empezaron a llevarse hierbas de aquí, pues, para curar gente allá, ¿verdad? Y la higiene, por supuesto, era algo importante también. Más que usar perfumes, pues había que bañarse, ¿no? Sí. O sea, eso, vaya dato revelador. ¿Verdad? O sea, después, con el tiempo, se descubrió que había microorganismos que causaban las enfermedades, ¿verdad? Y bueno, pues había que tener higiene para evitar muchas de esas enfermedades, pero eso no lo sabían, ¿verdad? Entonces, es el punto, pues es el punto para... Es una lástima que no lo hayan aprovechado los españoles. Es como que siempre les quitaban, pues, el oro en los mares y el conocimiento con una lana, ¿no? Ahorita que comenta esto de los españoles y la ciencia, ¿no tendría que ver todo por ejemplo, lo que hizo Fran Bernardino,
influenciado por la ocupación árabe en España antes de venir al Nuevo Mundo? Yo creo que era más inspirada por un movimiento liberal dentro de la Iglesia Católica. Como a la Reforma hubo una contrarreforma, que había un cisma dentro de la Iglesia Católica, que era pues, la iglesia dominante en Europa Central, ¿no? Hubo una contrarreforma, y dentro de estas contrarreformas empezó a haber un liberalismo dentro de la Iglesia Católica. Entre ellos se les dio chance a muchos pensadores de que pensaran, ¿no? Estaba prohibido manifestar cualquier idea que fuera en contra de lo que unas personas decidían que era lo correcto. ¿Sí? Es ese mito de que Copérnico y Galileo pues no, simplemente no querían aceptarlo. No afectaba en nada a ninguno de los dogmas el hecho de que la Tierra girara alrededor del Sol, pero simplemente así lo pensaban. Nadie me contradice, y mi palabra es la ley. Nada, no importaba si tenías razón o no. Entonces hay unas anécdotas interesantes en las que, bueno, se sabe que a Galileo, por ejemplo, lo protegieron los jesuitas. ¿Por qué? Pues eran gente nueva, formada en el conocimiento, en universidades modernas, ¿verdad? Abiertas al conocimiento. Es rarísimo, ahora el Papa es matemático, ¿no? ¿El nuevo Papa es matemático? No es... Sí, claro. Claro, sí, claro tiene que sí. No sé cuántos estudios. Bueno, inesperadamente. No era el tema, pero... No, pero es un buen dato. O sea, por ejemplo, también la teoría del Big Bang viene de un padre católico. Bueno, más o menos, ¿sí? Bueno, es una interpretación. A veces la inspiración es religiosa, digamos. Sí. La expansión del universo, ¿no? Precisamente ahí yo tengo muchas ideas que me parecen muy interesantes. Cómo la gente que se atreve a cuestionar la realidad, ya no estamos metiendo en cuestiones filosóficas, es las mismas personas que terminan haciendo grandes aportes a la ciencia. O sea, y esos cuestionamientos muchas veces vienen de ir en contra de las ideas religiosas, por ejemplo. Y es así que tenemos gente que se dedicaba a la religión o que es religiosa y de repente dice, oye, todo lo que estoy diciendo y pensando ya ni a mí mismo me convence. Entonces, algo me tengo que inventar. Bueno, esto nos da pie a entrar al tema. La esencia del método científico consiste en reconocer que somos ignorantes. Sí, claro. Que hay una parte del mundo, parte del universo o parte de la realidad que ignoramos. En particular las causas de un proceso, las causas de un fenómeno. Las ignoramos. El hecho de reconocer esa ignorancia da origen al método científico. Partamos de que ignoro muchas cosas. La intención será ir descubriendo esas cosas, esas causas, ¿no? Cómo relacionar unos fenómenos con alguna causa. Anteriormente, pues para cualquier fenómeno había una causa incausada, pues porque Dios lo quiso, porque Tlaloc lo quiso, porque el cuchillo en la tierra no lo puse bien, imagínate, ¿verdad? Ahora sería inaceptable. Y sin embargo hay personas que todavía lo creen. Y eso, si lo tocamos más adelante, gradúa o grada el grado de cultura científica de cada cultura, de cada país, sociedad. De cada sociedad. Exacto. Sí, por supuesto. Es una etapa de desarrollo social, que la gente empiece a cuestionarse la existencia de las cosas. Pero ahora parece que vamos al revés. Ahora se cuestionan los métodos científicos y tenemos antivacunas, terraplanismo. Es que se requiere de una crisis, es lo que he estado leyendo últimamente. Para que haya una nueva, vamos a llamarla revolución científica, se necesita que los conocimientos vigentes lleguen a tal punto que se empiezan a descalificar, que se empiezan a... Es una crisis de conocimiento científico. Y es ahí cuando hay gente que levanta la voz y que dice, yo propongo esto, ¿no? Bueno, sí, exacto. Entonces vamos al punto, el método científico, ¿verdad? El método científico parte de observaciones. Se observa un fenómeno, como quieras. Lanzo una piedra, ¿por qué se mueve con esa trayectoria? ¿Verdad? Bueno, a ver, explícalo. Pues Aristóteles tenía sus ideas, ¿verdad? Pues mira, va dejando un vacío atrás de sí la piedra y ese vacío, cuando
pues se llena con aire y ese aire empuja la piedra, por ejemplo. ¿Verdad? Y sin embargo, pues en la Edad Moderna, ya en el Renacimiento, ya después de Galileo, el mismo Galileo, ¿verdad?, hizo experimentos en los que, pues de los que surgieron algunas ideas. Hay algo que hace que las cosas caigan, ¿verdad? No sé cómo llamarle, no sé cómo explicarlo. Él hizo experimentos con el plano inclinado, ponía balines, caían, ¿verdad? Caían. Tiraba los balines en trayectorias verticales, pues caían. Y encontró un patrón en esto, ¿verdad? De hecho, para empujar un balín, pues necesito hacer algo, ¿verdad? Entonces formuló lo que después Newton escribió muy bien. Hay unas leyes que gobiernan este movimiento, ¿verdad? Y ese para mí es la clave del método científico. Hay fenómenos y luego hay explicaciones. Pero para que el método científico se consolide, necesitas que estas explicaciones te permitan predecir. Muy bien, ahora con estas leyes de Newton puedo explicar por qué la piedra se mueve como se mueve. A ver, si es tan buena esa teoría o esa idea, ¿será que si lo lanzo en esta dirección y con esta velocidad, la trayectoria va a ser la que dice tu teoría? Y la respuesta fue sí. Entonces, las ideas, las explicaciones, las teorías o modelos son buenos en cuanto pueden explicar, pero también pueden predecir. Sí. Por ejemplo, una idea religiosa puede explicar todo, de tan ambigua que es. Puede explicar claro. todo, pero pídele que prediga algo Nada. y no va a poder predecir nada. No puede, porque no está sistemáticamente formulada. En cambio, Newton escribió unas fórmulas y con esas fórmulas puedes explicar con un grado de aproximación, o sea, no perfectamente, el futuro, el comportamiento. ¿Sí? Ahora ya esto se combinó muy interesantemente con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Otras observaciones finísimas, observaciones de Tycho Brahe, retomadas por Kepler. El trabajo de Kepler fue pues demostrar que la trayectoria de Marte alrededor del Sol era una elipse. Y Newton conectó eso con las ideas de Galileo de la inercia. Y pues, yo puedo imaginar que si dos partículas se atraen con tal o cual ley, la trayectoria va a ser una elipse. Entonces las combinó muy bien y formuló la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Entonces, ahí está. Es una teoría que sirve para explicar fenómenos a escala terrestre. Es una teoría que sirve para explicar fenómenos a escala celeste también. Ah, sí, es tan buena tu teoría, pongámosla a prueba. ¿Puede predecir algo? Bueno, fue Le Verrier, creo que en el siglo XVIII, ¿sí? Finales del siglo XVIII, pues había observaciones. Resulta que Urano, es el último planeta conocido, observado, tenía una perturbación en algún punto de su trayectoria. Y entonces Le Verrier dijo, pues ¿sabes qué? Si la teoría de Newton es cierta, esta perturbación es debida a un planeta que está en esta posición. Apuntan los telescopios y descubren Neptuno. Entonces, la teoría de Newton predice cosas, ¿verdad? Sí. O sea, no solo explica, sino predice. Bueno, está bien, tu teoría es muy buena. A ver, te tengo otro problema. Surge otro problema a mediados del siglo XIX. La trayectoria de Mercurio también es un poco rara, un poco irregular. No es una elipse cerrada, sino que es una especie de elipse que está abierta. Nunca es una trayectoria cerrada. La elipse como si fuera rotando, ¿verdad? A ver, explícalo, Newton. Pero el mismo Le Verrier, bueno, explícalo con la teoría de Newton. El mismo Le Verrier dijo, sí, pues para que eso ocurra debe haber un planeta acá. Y resulta que apuntaron los telescopios y no encontraron ningún planeta ahí, ¿verdad? Entonces, no es tan buena la teoría. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, pues tuvo que pasar mucho tiempo, quizá, sí, ya fue en el siglo XX, ¿verdad? Cuando Einstein construyó la teoría de la relatividad general y en el régimen de campos gravitacionales débiles pudo explicar el movimiento de Mercurio. Y es aquí donde quiero introducir el otro ingrediente del método científico
o de la validez de una teoría. Una teoría es buena, un modelo es bueno, si puede explicar cosas y si puede predecir otras. Pero es mucho mejor si tiene un límite, un régimen de validez. La teoría de Newton tiene un régimen de validez que quedó clarísimo. ¿Sabes qué? La teoría de Newton es válida para piedras, es válida para planetas que están lejos del Sol, pero no es válida para planetas que están cerca del Sol. Ahí tienes que reemplazarla con una mejor, que resultó ser la teoría de Einstein, ¿verdad? Entonces la teoría de Newton es poderosa porque además tiene límites. Y es otro ingrediente. Una teoría es buena si tiene límites. Una teoría que no tiene límites, como una interpretación religiosa, por ejemplo, como Dios, no es buena. Así no es. es buena porque no te permite predecir, no te permite decir con qué grado de certeza puedes predecir. Puedo predecir todo, no es cierto. ¿Verdad? No se puede. Bueno, pues es un ejemplo claro, ¿verdad? Sí. Y pues ejemplos abundan en la biología, no se diga. En la ciencia de la que ahora, de cuyos beneficios gozamos en la actualidad. No habría medicina si no se hubiera aplicado el mismo método experimental y repetir que se hizo con las bacterias, que se hizo con las vacunas, que se hizo con toda la medicina como la conocemos ahora. Sí, precisamente eso de las teorías y sus límites, hasta tiene un nombre ya en cuestión de filosofía, le llaman falsacionismo, algo así, ¿no? Donde dicen... Claro, es un término que inventó Karl Popper, precisamente. Una Así teoría es buena si es falsable. Para demostrar que algo es falso también es ciencia. Esa es la propuesta que se planteó ahí. Y yo tengo un montón una curiosidad acerca de hacia dónde va la física actual, porque parece que ya todo el mundo está bien clavado con la física cuántica y todo eso, y pareciera que nos dicen lo contrario a lo que decía la física clásica, ¿no? La física es todo lo que se puede verificar y que ya está ahí por las leyes de la naturaleza. Y ya viene la física cuántica y nos dicen, no, espérate, no todo está puesto ahí. Otras cosas pueden ocurrir. ¿Qué significa todo eso? O si nos podría llevar acerca de los límites de la física clásica. Bien, esto surge a principios del siglo XX. Hay fenómenos que no se pueden explicar con la mecánica clásica. Creo que un ejemplo importantísimo es el del átomo. Piensen en un átomo. Yo me lo imagino como nos lo enseñan en la primaria, que es una imagen bastante buena. Es como un sistema planetario. ¿Ah? Bueno, pues lo que descubrían en los laboratorios a finales del siglo XIX era que algunos átomos emitían luz con ciertas frecuencias. ¿Sí? Ciertas frecuencias. Y bueno, resulta que vino Bohr para proponer un modelo, así este modelo de sistema planetario, en el que los electrones ocupaban alguna posición en alguna órbita y que la energía entre una órbita y otra más cercana al núcleo, ¿verdad?, del átomo, coincidía con la energía de esa luz que emitían los átomos. ¿Sí? De hecho, pues la luz de las distintas frecuencias que emite un átomo se conoce como el espectro de esos átomos, ¿verdad? Bueno, pues estos espectros solamente emiten luz en ciertos colores, ¿verdad? Bueno, pues esos colores los explicó Bohr, haciendo su modelo planetario. Cuando un electrón pasa de una órbita muy lejos a una órbita más cerca, emite luz, y la luz tiene la frecuencia correcta para que explique el color que emitió. ¿Verdad? Es la frecuencia correcta. Bueno, y además la energía de esta luz se podía calcular, la había descubierto Max Planck a finales del siglo XIX, ¿verdad? De manera sin una explicación. Él decía, para que lo que yo estoy observando en un experimento de cuerpo negro donde están todas las frecuencias funcione, la luz tiene que tener esta energía. Y ¿sabes qué? La luz no es nada más una onda electromagnética como conocemos de la óptica, sino que va encapsulada en paquetes. ¿Sí? Y la energía de esos paquetes es esta. Entonces se dio la idea de que la luz iba encapsulada en partículas, ¿no? Estas partículas se llamaron después fotones. Y estos fotones fueron propuestos para muchos fenómenos también. Bueno,
Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, uno de los 3 artículos del año mágico de Einstein. El efecto fotoeléctrico consiste en que tienes una placa metálica y si le lanzas luz de cierta frecuencia, pues resulta que mides una corriente en ese material conductor normalmente, ¿verdad? Entonces mides una corriente, significa que la luz de alguna manera le está pegando a los electrones y estos generan una corriente, como si la luz en realidad fueran pelotitas y le pegaran. Ese es el efecto fotoeléctrico que explicó Einstein. Bueno, pues, entonces está muy bien. Por una parte, la luz es una onda electromagnética, pero no entendemos muy bien cómo es que también es una pelotita, ¿verdad? Entonces hubo una gran discusión. No se puede explicar. Debe haber alguna manera de explicar esta dualidad. ¿Cómo que a veces se comporta como onda y a veces como partícula? Pues sí, mira, te voy a explicar, ¿no? Tiene un problema, es bipolar ahí. Es de personalidad, ¿no? No, pero resulta que en los experimentos, sí, y van a ver la bipolaridad no nada más de la luz, experimentos de difracción de la luz, ¿verdad? Lanzaban un haz de luz y resulta que produce un patrón de interferencia cuando lo metes en un cristal, ¿verdad? Bueno, pues resulta que unos años después, si hacías el mismo experimento con electrones, también tenía un patrón de interferencia. Entonces resulta que no nada más los fotones se comportaban de 2 maneras diferentes, sino que las partículas elementales también, los electrones también. Formaban patrones de interferencia cuando en realidad debieran comportarse como partículas y pasar derecho, ¿no? O sea, si no hay nada que se interponga en mi camino, yo llego a mi destino. Pues no, resulta que formaban patrones parecidos a los que forma la luz, de interferencia. Entonces se estableció como la dualidad onda-partícula, tanto de la luz como de las partículas que se conocían. Ya se conocía el electrón, se conocía el protón, bueno, las partículas alfa, ¿verdad? Etcétera. Y todos estos tenían este comportamiento. Entonces sí, se inventó una ecuación que explica este comportamiento. El que la inventó fue Schrödinger, ¿verdad? Es una especie de ecuación de onda, que no es la ecuación de onda de las ondas electromagnéticas o no es la ecuación de onda de las ondas en el agua. Es una ecuación de onda diferente. Pero podía explicar esto, podía explicar la dualidad, podía explicar el comportamiento, podía explicar estos experimentos, ¿verdad? Y es la ecuación de Schrödinger. El punto es que esta ecuación pues no está fundada en alguna idea de primeros principios, simplemente funciona. Simplemente funciona. Así es, la ley de la inercia es una ley fundamental. Entonces, ¿qué? Para mover una partícula hay que hacerle algo, ¿ah? Y la ecuación de Schrödinger no tiene esto. Este ejemplo me permite distinguir entre una teoría, la teoría de la mecánica, la teoría de Newton, de algo que es un modelo, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no tiene un principio, no está basada en principios fundamentales. Es un conjunto de herramientas matemáticas que funcionan para explicar cosas. Bueno, déjame terminar la historia. La ecuación de Schrödinger permite explicar el espectro del átomo planetario de Bohr. Bueno, pero primero tengo que decir por qué el modelo planetario de Bohr no funcionaría. Pues no funcionaría porque no hay manera de tener electrones dando vueltas ahí alrededor de un núcleo sin que estos pierdan energía. Cuando un electrón o una partícula cargada es acelerada, pierde energía, emite radiación y continua. No es en paquetes, no es con frecuencias exactas. Por otra parte, perdería energía y caería el núcleo. O sea, esos átomos serían inestables. Pues el modelo con la ecuación de Schrödinger permite tener electrones en trayectorias estables. El precio que hay que pagar es que no los puedes interpretar como pelotitas o como partículas, sino que están distribuidos en un dominio con más probabilidad en unas regiones que en otras. ¿Una nube de electrones? Es la nube de electrones, que es en realidad una nube de probabilidad. ¿Dónde es más probable encontrar el electrón? Pues ahí, pero pues ni siquiera eso es seguro. ¿No tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg? Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿En qué consiste el principio de incertidumbre? En que si tú tienes un electrón ahí, o una partícula en tu laboratorio, para saber que está ahí, le lanzas otra partícula. Y dependiendo de cómo se desvía esta, pues sabes dónde estaba. Bueno, cuando lo haces, ya le pegaste y esta ya no está ahí.
Entonces ya no sabes, ya no conoces su posición y su estado de movimiento al mismo tiempo. Es el principio de incertidumbre. Es decir, nada de que cuando lo observo hay incertidumbre porque mi ojo le echa energía. No es cierto. Algún día oí a algún divulgador diciendo esa tontería. No es posible. Simplemente que los métodos experimentales para observar los procesos cuánticos pues son tan delicados que destruyes el sistema en cuanto lo observas. Lo destruyes, lo alteras, ¿verdad? Bueno, ese es el cuento hace 100 años. Esta teoría cuántica, este modelo cuántico, después se hizo más fuerte tratando de hacer una teoría cuántica, pero ya no para explicar fenómenos atómicos, sino algo ya más general. Se fundó la teoría cuántica de campos en principios fundamentales. Campos. ¿Ah? El concepto de campo existe también en la teoría de Newton. Sí, de hecho, había leído un poco que ha habido al menos 3 teorías importantes de campos: la de Maxwell, campos electromagnéticos; la de Einstein, que son campos gravitacionales; y la que está ahorita con todo es campos de Dirac, ¿cómo se llama? Que es campos mágicos. Es de la misma época todo esto se revoluciona en el tiempo de la bomba atómica. La guerra es lo que nos trajo. No, es que... La guerra impulsa la ciencia. Exactamente, no era una crisis científica en la que... hablabas de crisis, ¿no? Del papel de las crisis en el método científico. Pues de hecho hay un libro, ¿no?, de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde propone esa hipótesis, ¿no? Bueno, esa tesis. Para que haya un cambio se necesita una crisis. En la mecánica cuántica la crisis fue: no podemos explicar todos estos fenómenos, este comportamiento de la luz, este comportamiento de las partículas pequeñas, tiene que venir algo nuevo. Eso es una revolución científica. Un cambio en la metodología, un cambio de cosas. Bueno, pero este papel que juegan las guerras y las crisis sociales sí es un impulso y lo ha sido siempre. Es decir, en ese tiempo todos preocupados porque... Bueno, desde el tiempo de Napoleón se sabía que pues ahorrábamos dinero si calculábamos bien la trayectoria de las balas de cañón. Ahorrábamos dinero si hacíamos una pólvora de mayor calidad, todo con el fin de destruir al otro y quitarle lo que tiene, ¿no? Ajá. Bueno, pero el otro también se iba a defender. Entonces cada uno tenía sus equipos de científicos y de ingenieros, ¿ah? Y es lo que impulsó revoluciones. La Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Se desarrolló toda la física nuclear. Se desarrollaron bombas atómicas, pero se desarrollaron reactores nucleares. Y se desarrolló toda esta teoría. Los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan después se convirtieron en premios Nobel todos, que se dedicaron a hacer lo que querían, a desarrollar la teoría cuántica de campos. Todos los nombres que quieras estuvieron ahí. Fue el escenario perfecto para que floreciera la ciencia. Juntas a 100 personas muy capaces y... El cielo es el límite. Bueno, cumplen con lo que tenían que cumplir, pero además hicieron muchas otras cosas. Así es. Entonces, bueno, el papel de las crisis, de las guerras, de todo esto son importantes. En la actualidad, pues no se diga. En la actualidad no sabemos, no tenemos idea de qué están desarrollando. Lo más que podemos ver es, bueno, haber una computadora cuántica, ¿no? Bueno, ya retomando lo de la mecánica cuántica, la mecánica cuántica de principios del siglo XXI es la de las computadoras cuánticas. Se trata de tener sistemas aislados cuánticos prácticamente, que no interfieran uno con otro y poder manipularlos. Y se está al borde de esa tecnología, por supuesto que sí. Sí. Entonces, más que ser un modelo que ha permitido construir y explicar cosas, procesos de física de estado sólido, toda la electrónica está basada en esa mecánica cuántica que no tiene fundamento, que es un modelo, sirvió para un montón de cosas, ¿no? Bueno, y ahora pues, están tratando de revolucionarla y llevarla al límite, a manipular partículas una por una. Eso es ya tener mucha resolución. Antes se veía... pues la radiografía de un cristal cuando le pasaba rayos X o luz. Ahora puedes ver átomo por átomo, depositar átomo por átomo en una capa de semiconductores. Puede ser muchas cosas a una escala donde el límite es el tamaño de los átomos,
¿verdad? Eso es. Entonces, la computadora cuántica es el reto ahora. Uno de lo que nos han dejado saber, porque seguramente eso, una vez que haya una teoría sólida que permita, no sé, desarrollar tecnología, no sé qué pase. Hemos visto tantas películas con escenarios futuristas y distópicos donde existe el multiverso, donde se hacen cosas rarísimas. ¿Quién sabe? Somos buenos para crear cosas, pero a veces nos damos el tiro en el pie. Sí, yo creo que se abusa un poquito de estas teorías avanzadas del multiverso, de espacio-tiempos de más dimensiones, cosa que manejamos en matemáticas, de las teorías de la gravedad, ¿no? Las teorías de supercuerdas que fueron famosas en su momento, etcétera. Se abusa un poquito, ¿no? Pero hay cosas sorprendentes a escala visible, a escala cercana. Hay fenómenos sociales que se pueden explicar con la tecnología del siglo XIX. El movimiento browniano, por ejemplo, de una persona en una multitud. Es movimiento browniano. El movimiento browniano, en parte, fue uno de los... Bueno, fue retomado en el tiempo de la bomba H, ¿verdad? Se inventó el método Monte Carlo. ¿Sí? ¿Qué es estadística? Es una... Como estadística, ¿verdad? Es una expectativa, porque pues te la imaginas, no haces los experimentos, sino que simulas hacerlos. Y simulas hacerlos todos bien, todos igual. Y el resultado es una predicción. Exactamente. Así se simularon con las primeras computadoras súper primitivas los procesos de la física nuclear, con métodos Monte Carlo que inventaron pues, Ulam, ¿verdad? Von Neumann, etc. ¿Sí? Bueno, procesos sociales que se pueden entender de primeros principios a través de interacciones entre personas. Ahora entrando un poquito a la modelación matemática, ¿no? ¿Cómo modelas una sociedad? Pues como con un primer principio, que es la sociedad está compuesta por individuos y los individuos interactúan con otros a pares, en primera aproximación. Yo interactúo con una persona, luego con otra, esas personas interactúan con otras. Y en cada interacción hay una negociación, hay un juego. Y resulta que la interacción entre personas se puede interpretar como un juego. Hay un juego muy famoso que se conoce como el dilema del prisionero, que permite definir interacciones entre personas, permite distinguir, dependiendo de su comportamiento, si son personas que funcionan de acuerdo a estrategias cooperativas o abusivas. Y con eso puedes explicar por qué una sociedad compuesta por muchas personas que son cooperativas son más prósperas y acaban dominando a las que están constituidas por solo personas abusivas. Si tú vives en una colonia o en un fraccionamiento donde todas las personas salen a barrer su calle, son ordenadas a la hora de dejar la basura, respetan los horarios de las fiestas, etcétera, pues esas personas van a prosperar porque van a vivir en mayor calma, los hijos de esas personas van a convivir con los hijos de las otras y todos van a ser muy educados. Si nosotros vivimos en una colonia, en un fraccionamiento donde todos son borrachos, donde el vecino estaciona su coche enfrente de mi casa, donde la otra vecina tira la basura, donde otra desperdicia el agua limpiando el porche de su casa, esas personas empiezan a funcionar en un círculo en el que todos empiezan a perder. Todos empiezan a perder, esas colonias se empiezan a degradar, se empiezan a volver peligrosas porque no hay una estrategia de negociación con los demás que sea colaborativa, sino abusiva. ¿Sabes qué? Yo me voy a aprovechar de la menor oportunidad para fregarte en algo. ¿Por qué? Porque así quiero, porque sí. El que no tranza no avanza. Al final, pues no lo veamos con fraccionamientos o colonias, veámoslo con países. ¿Cuáles son los países que viven mejor, cuyos ciudadanos viven mejor? Los que siguen estrategias colaborativas. Los países violentos, como el nuestro, como muchos de Latinoamérica, pues tenemos una calidad de vida menor.
no tenemos ni servicios de salud. ¿Por qué? Pues porque la persona que trabaja en salud no te ofrece el servicio y le echa la culpa a alguien más, que fue irresponsable, que no compró los medicamentos, que no sé qué más hizo, ¿verdad? O sea, todo empieza a ser destructivo y todo se empieza a ver en el tiempo. Ese es un modelo de los años 70. Bueno, finales de los 70, principios de los 80. Otro fenómeno es la invasión cultural. ¿Sí? Entonces, cuando una estrategia, cuando un ecosistema de personas es muy sólido y llega una persona abusiva a un lugar donde todos son cooperativos, se le expulsa. Los demás empiezan a dar cuenta de que es un timador o de que es un ladrón o de que es un mentiroso y entre todos se encargan de hacerle la vida imposible y lo acaban deportando. Eso me suena Sí, ¿verdad? conocido. Sí, ¿verdad? Suena... ¿Dónde lo hemos visto? No. O sea, creo que no hay duda. Ahora, hay dos, o sea, para que vean que la modelación matemática tiene su fundamento ahí. Un escenario donde todos son cooperativos es estable. O sea, resiste las perturbaciones, llega alguien a tratar de invadirla y resiste. Pero otro escenario que es estable es en el que todos son destructivos. Es decir, es un punto atractor. Cuando todos los individuos son agresivos, destructivos, no cooperativos, también es estable. Es decir, un mundo donde todos somos violentos, donde todos nos faltamos al respeto, también es estable. Y son dos futuros estables. ¿Cuál de los dos preferimos? No sé qué piensen ustedes, pero para mí sería muy fácil si yo estuviera interesado en negociar con un país, pues conocer cómo interactúan sus individuos y cuál es su futuro, incluso para invertir. Entonces, por supuesto que hacen modelación matemática de nuestro país cuando van a invertir en nuestro país. Calculan el riesgo. No sé, entendí gentrificación. No sé, me vino a la mente, no tiene nada que ver, pero... Bueno, yo sí me imaginé una ciudad apocalíptica, así como uno de los futuros de Volver al Futuro, ¿no? Donde pues gana el abusivo y destruye todas las relaciones entre las personas. Se vuelve un mundo oscuro, feo, etcétera, ¿no? Pero bueno, el otro es el que pintan ahí de rosas. No lo sé, ya no me convencí. Ya no me quedé convencido. Bueno, no sé, puedo comentar todavía más si me sueltan el micrófono, pero bueno, volviendo al método científico. Con el método científico se pueden lograr cosas, se logra la ingeniería bien hecha, etcétera, ¿no? A ver, incluso aquí culturalmente tenemos problemas para que la ingeniería funcione. Yo quiero hacer un puente, lo calculo, aprendo todas las matemáticas para que salga bien, pero al final el presupuesto no es suficiente. No, pues de nada sirve todo lo que aprendiste. ¿Ah? Sí, claro. A ver, otro. Pues sí, yo soy un científico y estoy rodeado de científicos, pero si no viven como científicos, si son unos sucios, si comen mal, pues ¿de qué les sirve la ciencia? O sea, si sabes que los Doritos te hacen daño, ¿por qué comes Doritos? O sea, no funcionas de acuerdo a la ciencia. Significa que la ciencia te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que determina el grado cultural científico de una sociedad. Por una parte, muchas personas pues van al médico para curarse y por otra clavan un cuchillo para que llueva, ¿no? Eso pues no puede ser. No tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido, exactamente. Es decir, eso no puede funcionar. O nos formamos bien desde la primaria, o de nada sirve que algunos sepan el conocimiento científico y otros no. De nada sirve que unas personas sean buenas cuando el 95% de las personas que te rodean son malas, ¿sí? Entonces, esto habla de la cultura científica. Y no significa que los países más avanzados tengan una cultura científica. O sea, igual encuentras personas así de supersticiosas en el país más sofisticado que me digas, ¿no? Nada más que el porcentaje es menor. El porcentaje es menor y ese porcentaje pues, es importante, ¿no? La estadística. Bueno, método científico. Ya vayamos de una vez al punto. No hablemos de las personas comunes que un día se toman una medicina y el otro día clavan un cuchillo en la tierra para que llueva. En México no conozco quizá por ignorancia,
un programa de posgrado donde se enseñe el método científico. Estamos formando maestros y doctores en ciencia que no llevan un curso de método científico. Confirmo. Entonces, Confirmo. pues es una área de oportunidad. Es decir, claro. es algo que hay que remediar. Sí, por supuesto. Los estudiantes deben aprender el método científico, no solamente para hacer sus experimentos, y hacerlo sistemáticamente y conocer el error y conocer la estadística y la validez de sus resultados, sino para saberlo. Pues vas a tener un grado de ¿qué? ¿Cómo se llama? Maestro o doctor en ciencias, ¿no? Ciencias. Pues no, ¿cuál es el método científico que aprendes? El que te enseñó tu asesor. ¿Y si te lo enseño? Bueno, no, exacto, nada más lo aprendes por imitación. Es decir, lo que hace él, pues parece que le funciona, pues lo hago yo. Además, trabajamos en una línea parecida, está dirigiendo mi trabajo, yo confío, hago lo que él me diga, y eso no se llama método científico. No, definitivamente no. Estoy aprendiendo los vicios o las mañas o lo que sea de ese asesor. No hay un método científico. De hecho, 9 de cada 10 casos en los que he sido sinodal de doctorado y pregunto, explícame el método científico y cómo lo usaste para hacer tu trabajo doctoral, pues no han sabido. No han sabido porque pues, o trabajan en un área muy especializada de teoría cuántica de campos o de relatividad general. A ver, ¿por qué dices que es científico tu trabajo? ¿Estás hablando de hoyos negros o de hoyos de gusano, no sé qué? ¿O de clima espacial? ¿Dónde está el método científico ahí? Es que el método científico es la observación, la repetición. ¿Sí? A ver, una explosión en el sol. Dices que el experimento se debe repetir. ¿El experimento se repitió? A ver, la supernova estalló. ¿Cuántas veces se repitió el estallido para que puedas decir que utilices ese método científico que te aprendiste como perico en la prepa? Y es cuando ya no saben qué es el método científico. Ya no sabes dónde la física teórica es ciencia o no lo es. Debieras al menos saberlo. A ver, ¿dónde está ubicado en el conocimiento científico lo que hago? ¿Sirve o no sirve? No lo saben nuestros alumnos. Yo tengo una idea. Y eso tiene una consecuencia importante, sobre todo a la gente que se quiere dedicar a hacer ciencia, porque termina su programa de posgrado, maestrías, doctorado, lo que sea, y cuando le toca a esa persona, a ese futuro científico, proponer una investigación, no tiene ni idea qué va a investigar. Hace lo que le dijo o imitando a su asesor o a los colegas de su asesor o a los de su área. Si tú naciste, creciste y te desarrollas en un área donde solo hablan de hoyos negros, pues no te importa conocer el método científico. Simplemente haces lo que los demás hacen, publicas, te pagan, te contratan y no necesitas conocer el método científico. Y eso pues, es un fraude. Es un fraude, es una farsa. Al menos a manera personal debieran sentirse como farsantes. ¿Sí? Cada quien. Siempre hay uno que sí sabe y es el que le dice a los demás qué hacer. Bueno, normalmente sí. Bueno, ese es un punto. Otro punto muy importante, y está de moda desde hace tiempo. No significa que en Alemania y en Suecia no haya alumnos de doctorado que no sepan, También los hay. Yo he tenido compañeros del MIT en mi oficina que no saben ni lo que están haciendo. O sea, no es garantía de que unos sepan y otros no sepamos. Todos lados se cuecen habas. No sé si allá tengan clase de método científico también o tampoco, ¿verdad? Bueno, algo muy importante es, ¿qué es la ciencia? Yo tengo una respuesta bien bonita para esa pregunta. Si me dan permiso la digo. No, pues a ver si coincide, venga. Leí un libro que se llama exactamente así, ¿qué es la ciencia? Wilhelm Szilássy se llama el autor, no es muy famoso, pero parece que es húngaro. Él dice, no lo dice exacto, pero yo lo saqué de su libro. La ciencia es la más objetiva de las luces que iluminan al mundo. Sí, es una versión romántica de lo que es la ciencia. Ustedes lo han visto de cerca, son estudiantes de posgrado. Es un poco más cavernícola que eso. Mire, la ciencia es una actividad humana,
porque no hay un concepto de ciencia. El método científico, pues, ¿qué es el método científico? Cada quien lo interpreta a su manera, alguien lo toma del libro de Descartes, otro de Popper, otro de Kuhn, etc., ¿no? Otro de Lakatos, todos los que van contra el método, los rebeldes, etc. Pero es una actividad humana que sí está definida por su propósito. La ciencia es la actividad humana cuyo propósito es conocer algo más, por pequeño que sea, de la naturaleza. Esa es la ciencia. Y debe ser contrastada con otro concepto que nunca se discute, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es una actividad humana cuyo propósito consiste en crear bienes para el ser humano. Ese es el desarrollo tecnológico. La ciencia es una actividad humana cuyo propósito es conocer, el desarrollo tecnológico cuyo propósito es producir bienes. Y normalmente quienes toman las decisiones en los países confunden una con otra y dicen, ¿sabes qué? Tú haces ciencia, tienes que hacer algo aplicado. Oye, pero la ciencia no es eso. Entonces me estás pidiendo que haga un desarrollo tecnológico. ¿Y con qué? No está bien. Dime que debo hacer un desarrollo tecnológico. Y el presupuesto. Y es más, dime en qué lo quieres. Para irle pensando. Digo, tengo experiencia, tengo capacidad, puedo formar estudiantes que puedan hacerlo si no lo hago yo directamente, pero es una confusión. Entonces, ciencia aplicada. ¿Qué es ciencia aplicada? Pues no existe la ciencia aplicada. Existe la ciencia o existe lo otro que no es ciencia. Y los dos son igualmente buenos, porque todo el desarrollo tecnológico se basa en lo que aprenden sin ningún propósito los que hacen ciencia. ¿Verdad? Sí. Eso es. Entonces, pero nadie se da cuenta. Todos preguntan, oye, ¿cómo voy a invertir en algo que me va a dar frutos dentro de 100 años? Pues... tal vez no te los dé, porque es ciencia. O sea. La verdad es que eso sí lo vemos. Los países que invirtieron en ciencia, que aparentemente no sirve para nada en el corto plazo, son los que tienen todas las patentes 30, 40 años después. Invirtieron para que todas. Otros lo tuvieran. O para no revelarlas. No sabemos qué descubrimientos hay de los que China no va a revelar sus descubrimientos. Revela lo que queramos, lo que quieren que sepamos. Estados Unidos tiene su departamento de proyectos científicos top secret, que nunca vamos a conocer. El GPS era un proyecto ultra secreto, del cual supimos 30 años después. ¿Verdad? Bueno, ¿cuál será el GPS de ahorita? Y no solo de Estados Unidos, sino de Europa y de China y de la India, ¿verdad? India está plagada de científicos súper buenos que tienen la capacidad humana para lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿cuál es el GPS de ahora? Esa es la pregunta. No sabemos. ¿No? Pues ¿y cómo funciona? Pues funciona así, invirtiéndole con riesgo. ¿Sí? Nadie quiere contratar científicos. Porque creen que es tirar dinero. No, y luego los contratan para que hagan desarrollos tecnológicos. Muy bien. Pues no entendemos nada. Esto es concerniente al método científico. Sí, claro. Sí. Entonces, dos cosas. Una, el método científico no permea a la sociedad. Vive en un lugar sagrado habitado por gente que trabaja en las universidades y nunca se transmite. Hay pláticas de divulgación, hay podcast, hay todo eso, pero a la gente no le importa si no quiere que no le importe. La gente solo quiere los beneficios, no las interrogantes. Así es, yo quiero mi medicina y, pues, y comer Doritos y comer cerveza. No, hombre, hay una enfermedad ahora que se llama adicción a la dopamina. Entonces son estímulos muy baratos y cortos, ¿no? Pues estar viendo el teléfono todo el tiempo con reels. Eso te causa placer. Entonces, no necesitas nada más, necesitas dopamina. La dopamina le bajas, el siguiente reel, el siguiente. ¿Para qué quieres más? Y entonces, ahí estamos ahorita, es otra crisis más interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Pero, bueno, no permea la ciencia. Pero más preocupante es que ni siquiera se enseña aquí en las universidades. Así es. ¿Sí? Así Entonces, es. todos sabemos que hacer deporte es bueno, pero todos están pues, emborrachándose el viernes y el sábado, ¿no? O viendo reels. Sí, bueno, ¿cuál más de las dos, no?
Se pueden hacer las dos mientras estás echando la cerveza, viendo el reel y mira el video que te mandé. Haciendo De hecho, ahora las reuniones me parecen así. Se ponen a ver el teléfono entre los cuates y... Pues que no, antes platicábamos. Te mandé un mensaje. Te lo acabo de mandar. Estás de frente y dices, te mandé un mensaje. Velo, ahí está. Para que no lo oigan los demás, es la verdad, ¿no? También. Okay. Ay. Bueno, ya expuesto este tema, no sé si quiera dar un consejo a la gente que se quiere dedicar a hacer ciencia, sobre todo a estudiantes jóvenes de posgrados o también a gente que ya lo hace, que nos escuchen algunos. ¿Qué les recomendaría o qué les aconsejaría? Sí, primero, estar convencidos de que eso es lo que quieren. Ya les dije que es la ciencia. Es algo que no tiene un propósito inmediato. El propósito es conocer algo de la naturaleza, sea del mundo subacuático, marino, biológico, químico o astronómico, pero un cachito de conocimiento nuevo. Si no te gusta eso, si es aburrido, si consideras que no tiene ningún propósito, existe la alternativa del desarrollo tecnológico. Estudia una ingeniería bien o estudia un posgrado en matemáticas aplicadas bien o en química o en biología aplicadas. Vuélvete biólogo marino, aprende a bucear, ¿no? Esa es una, estar convencido, inscribirse y seguir las reglas de un posgrado. Y segundo, hacer ejercicio. Okay. Eso es muy importante. Y eso sí contrasta, eso sí lo noto en mi experiencia que he tenido en otros países. Los estudiantes de posgrado se lo toman muy en serio. Son personas que hacen ejercicio todos los días, salen a correr. Las personas más brillantes, científicos más brillantes que he conocido, no son los bohemios, no son los que están en el bar, en el congreso, durante el congreso. No, son gente que a las 6 de la mañana se para a correr y a las 7:30 ya desayunó sus frutas y está listo para dar su conferencia o para colaborar con los demás. Esos son los buenos. Hay un mito del científico, que el científico tiene que ser desaliñado, tiene que ser bohemio. No, eso no es cierto. Eso es muy común en nuestro país. Cada vez está desapareciendo más porque bueno, la generación está cambiando, pero esos no son los buenos. Los buenos son los que comen bien, los que se ejercitan y los que están convencidos de que les gusta lo que están haciendo. Desarrollo tecnológico o conocimiento científico. El ejercicio les va a dar la disciplina para atender y para entender. Ese es el único consejo, es muy básico. O sea, coman bien, ejercítense y estén convencidos. Coman frutas y verduras. A mí me fascina la biología marina y ser buzo estaría padrísimo. Yo aquí me certifiqué con los biólogos de la universidad, ¿no? Pues es otra onda. Y, oye, cada vez que ven un animal, pues se emocionan muchísimo, ¿no? A lo mejor yo no tanto como ellos. Yo más bien como que reacciono con temor. Oye, ¿se muerde o...? ¿Es venenoso o qué? Pero con el conocimiento que ellos tienen, ya te explican, no, mira, lo cogen y toda la onda, ¿no? Una invitación al Tianguis de la Ciencia, ahí los que exponen, los de biología, te hablan de serpientes, de insectos, de muchas, aprendes muchísimo de animales. Es otra recomendación, quien quiere estudiar algo, váyase a las ferias de ciencias, al Tianguis de las Ciencias, en las universidades, en todos lugares del mundo hay y pueden escoger. La de aquí, de la Universidad Michoacana, es el 6 y 7 de junio, viernes y sábado, por si gustan venir a partir de las 9 de la mañana. Es la mejor recomendación de todas las que di. Y sí, aprendí mucho ahí de... Y sí te hablan, como dicen, con una pasión de... No, es que ya ser biólogo es lo mismo que ser físico. O sea, tú sabes que eso te gusta, porque no hay más. O sea... ¿No? Y además hay personas que lo transmiten con mucha alegría, ¿no? Y esos son muy buenos, la verdad, son gente muy constructiva. Bueno, pues ya para terminar, ¿algún medio de contacto donde gente que le interese lo que usted trabaja pueda enviarle un correo, un mensaje? Sí, a lo mejor no lo dije, pero bueno, trabajo en física computacional, a pesar de que se mencionaron varios temas. La idea es resolver ecuaciones diferenciales. Uno de los métodos para modelar procesos sociales, físicos, biológicos, es con ecuaciones diferenciales. Es un área de las matemáticas aplicadas. Y nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales numéricamente
aunque sean muy complicadas, y podemos explicar procesos sociales, procesos biológicos, procesos físicos, procesos astronómicos, procesos de todo tipo, siempre y cuando tengamos las ecuaciones correctas. Son modelos matemáticos de la realidad. No son teorías en algunos casos. Son simplemente modelos que explican cómo se comportan algunas variables, ¿no? Cómo va a aumentar la temperatura de la Tierra para poder predecir los próximos 10 años, en función de cuánto dióxido de carbono se emite a la atmósfera. Esos son procesos que pues, tienen cierta utilidad para los tomadores de decisiones, etc. A eso me dedico. Y esto es interesante porque ¿en qué parte del método científico está la simulación de procesos? A ver, alguien que se dedica a lo que yo hago, que me diga en qué parte del método científico dice que puedes usar una computadora dentro del método científico, ¿verdad? Bueno, la respuesta de una vez se los doy, a lo mejor a alguien le fascina. La computadora, a través de simulaciones, lo que hace es evitar tener que hacer muchos experimentos. Muchos experimentos. En lugar de hacer como Edison, tenía la frase de que después de haber echado a perder 1000 combinaciones de los químicos para hacer filamentos que resistieran la tensión para prender un foco, dijo, no tuve 1000 fracasos, sino encontré 1000 maneras de no hacerlo funcionar. ¿Ah? Ese es una forma de observar. El modelado y simulación es una forma de observar. Exactamente, es simular. Y bueno, creo que antes del medio de contacto sí quiero dejarles una semilla ahí plantada. Los humanos trabajamos resolviendo problemas inversos. Observamos cosas y queremos entender o conocer las causas. Ese ejercicio se llama resolver un problema inverso. Tengo datos de ahorita, quiero conocer la causa, sea para una cuestión de la que quieran. ¿Qué causó que hubiera una explosión en el Sol? ¿Qué causó que el satélite? ¿Qué causó que...? Todas las causas son el objetivo de la solución de un problema inverso y... Incluso en las películas de abogados es muy común, tratan de construir una historia coherente que explique todo un fenómeno, toda una situación, ¿verdad? Es un problema inverso. Y a veces la historia es correcta y a veces no. A veces las leyes son correctas, a veces no, y hay que cambiarlas. La ley de Newton funcionaba para muchos planetas, pero no para Mercurio. Fue necesario cambiar la teoría. Entonces resolvimos un problema inverso de la teoría. Y a veces son las causas, ¿no? Los parámetros, los valores, estaba mal la masa del planeta, entonces por eso la medíamos mal o calculábamos mal. Ese es otro tipo de problema inverso. Y causas sociales, ¿no? Causas sociales, genéticas, etcétera, zoológicas, ¿verdad? Sí. Eso es. Sí, y mi medio de contacto, pues yo estoy en el Instituto de Física y Matemáticas. Ahí están todos mis datos. Una búsqueda en Google, a lo mejor Francisco S. Guzmán funciona. Salen mis ligas a Google Scholar y a mi página personal. Sería muy larga decir aquí. Francisco S. Guzmán. Muy bien. Muy bien. Pues, no sé, Saúl, yo doy por terminado mi sesión de aprendizaje. Muy, muy interesante, aprendimos mucho. A mí, de un tiempo para acá, la física me empezaba a llamar muchísimo la atención, precisamente porque pues, es una de las ciencias más viejas, desde los griegos que definieron qué es la física, ahí. Y todas las demás ciencias están ahí abajo, está la química, está la biología también debería estar, pero ya es un tema mucho más complejo. Materiales, electrónica, eléctrica, todo lo que quieras. Y pues ya para finalizar y cerrar este episodio, agradecerle al doctor Francisco Siddhartha que nos vino a dar esta muy interesante plática y pues de mi parte sería todo. Felipe, ¿te quieres despedir? Pues sí, a todos los podcast escuchas, espero que esta plática se haya servido y tomen los consejos. Hagamos ejercicio y tomemos conciencia de lo que de verdad queremos. Y a ustedes, pues gracias, Saúl, Felipe. Bueno. Con gusto. Bikes. Y recuerden, podcast escuchas, las opiniones de un científico no son ciencia. Haz ejercicio. Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia.